porque dicen, ¿cuántos abortos clandestinos hay en Colombia? 400.000, y los publica en los paraderos de los buses Profamilia, que hasta tiene plata para eso. ¿Cuántos abortos clandestinos hay en Argentina? 400.000. ¿Cuántos abortos clandestinos en Ecuador? 400.000. O sea, la estrategia es calcada y eso implica todo lo que es batalla cultural, es decir, aborto, tema de género, LGBT, igualito. En efecto, las políticas de aborto reflejan una degradación moral. Totalmente. Y cuando las autoridades judiciales que deben proteger el bien común a través de la ley, lo que hacen es promover herramientas jurídicas para dotar de argumentos el homicidio a los indefensos, a los más vulnerables, empieza uno a cuestionarse el sentido de la ley. Exacto. Samuel, ¿por qué Colombia es el país más abortista jurídicamente hablando? Mira, hay 18 entre disposiciones y sentencias de la Corte abortistas. Nosotros hace poquito nos espantábamos de ver Argentina, que allá aparecía la ola verde y entonces hacían ¿cómo se le llama? Es un performance donde aparecían ejemplificando un aborto de la Virgen en la calle y todos nos espantábamos. Argentina tiene 6 disposiciones jurídicas, nosotros tenemos 3 veces más, 18. Cuba, que sabemos lo que es Cuba, tiene 1. Y así, en cada país. Hay un observatorio de la CEPAL donde han recogido todas estas disposiciones y Colombia encabeza con 18. Y es que mira cómo nos han venido corriendo la barda. Primero empezaron en el 2006 con la sentencia C-355, que son las famosas 3 causales. Pero esas 3 causales estaban supeditados a que un médico las avalara. Luego, con otra sentencia le quitaron el médico. Algunas otras requerían psicólogo. Luego le quitaron el psicólogo. Luego, no, la madre puede, o la mujer gestante, o el ser gestante, porque cada vez el lenguaje es más agresivo, claro, lo puede hacer. Entonces, hasta llegar al asesinato de los niños con 6 meses de embarazo. Qué horror. Entonces, prácticamente estamos legalizados en su totalidad, porque si una mujer, por ejemplo, con la sentencia T-841 de 2011, que es riesgo para la salud mental, si la señora tiene dolor de cabeza, vaya, aborta. ¿Y será que Profamilia le va a decir, señora, muéstreme el certificado del médico y del psicólogo? No, la van llevando al quirófano, y eso en el mejor de los casos. Entonces, por eso decía que la avalancha es abrumadora y que estos capitales han hecho un daño terrible. Un saludo a la comunidad de Agenda Azul. Hoy, en la sección de Cultura Política, vamos a conversar sobre un tema sumamente problemático e importante, y es el aborto. Y este es un tema que se relaciona con la dignidad humana y con las consideraciones que debe tenerse al respecto por parte de la sociedad en general y de las instituciones políticas, los legisladores y los poderes públicos en particular. Y para esto tengo un invitado que ha abordado el tema del aborto con profundidad en este libro, del cual hablaremos más adelante, Diagnóstico de la situación del aborto en Colombia. Es Samuel Ángel, que antes de darle la bienvenida voy a presentar a nuestra comunidad. Samuel Ángel es presidente y fundador del Instituto de Investigación Social Solidaridad,
organización que destaca por sus trabajos de formación y de investigación dedicadas al combate de los valores occidentales. Ha sido galardonado con el Premio Global de Liderazgo en el 2011, otorgado por organizaciones defensoras de la familia. De sus trabajos editoriales destacan los textos Diagnóstico de la situación del aborto en Colombia y La amenaza de la ideología de género, entre otros tantos. Samuel, además, fue prologuista del famoso texto de Agustín Laje y Nicolás Márquez, El libro negro de la nueva izquierda. Es abogado de la Universidad La Gran Colombia y maestro en música con énfasis en administración cultural de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias. Estoy muy honrado de estar acá en Agenda Azul. Muchas gracias. Es un gusto tenerte. Después de haber presentado a Samuel, pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer el siguiente comentario preliminar, que es en realidad el marco de interpretación de la conversación que tendremos sobre el aborto. Y es que el aborto es la manifestación de la degradación humana, y lo es por tres razones muy específicas. La primera es porque el aborto trata de convertir un acto que es intrínsecamente malo en uno aparentemente bueno. Y lo hace con base en argumentos emotivistas y no en una ponderación juiciosa de valores. Lo segundo es porque envilece la naturaleza de la mujer. Y la envilece del siguiente modo. La mujer tiene el don existencial de la vida, pero se quiere pasar a la mujer de ser una matriz y una cuna de vida a ser una tumba de muerte. Y esto lo que consigue al final es vaciar la naturaleza femenina. Y la tercera es una razón cultural, y es que la normalización, la sistematización y la naturalización que se está haciendo del aborto a través de lobby, instituciones políticas, legislaciones, pero también políticas culturales, lo que está logrando es una transmutación de los valores. Una transmutación que nos haga llamar bueno lo malo y malo lo bueno. Por supuesto que estas consideraciones sobre el aborto admitirían un análisis de filigrana de carácter antropológico, sociológico, filosófico y específicamente ontológico metafísico, también jurídico y también político. Un análisis que dará para muchos otros contenidos con muchos otros invitados. Pero hoy queremos concentrarnos en unos temas muy puntuales del aborto en Colombia, en su modo, en sus casos y en sus avances jurisprudenciales. En consecuencia con lo anterior, Samuel, quisiera empezar esta entrevista con la siguiente pregunta y es: infórmanos por favor sobre algunos datos de organizaciones que han contribuido a la agenda abortista, bien sea con dineros o con publicaciones o promociones o lobby. ¿Y por qué quisiera empezar con esto? Porque existe una confusión en el imaginario colectivo, y es que se ha solido creer que el aborto y su intensificación es un fenómeno gratuito. Y en rigor lo que ha sucedido es que se ha venido intensificando con una serie de lobbies, de políticas públicas, de jurisprudencia, de legislación, pero también de políticas culturales y de una batalla cultural de la cual la sociedad no es totalmente consciente, pero sí víctima. Entonces, cuéntanos un poco, Samuel. Sí, la verdad es que yo creo que este texto es único en su especie en Colombia, porque a diferencia de la contraparte, de llámese abortistas o llámese feministas, que cuando uno ve las publicaciones al estilo de Embrujadas de Claudia López, que son temas subjetivos, ideologizados, más tipo eslogans, aquí tenemos datos concretos, nombres específicos, cifras, y es increíble la influencia en Colombia de Planned Parenthood. Planned Parenthood, el gran monstruo, la gran multinacional abortista, en Colombia ha oxigenado de manera astronómica a Profamilia. Profamilia es una organización que, lejos de tener algo que ver con el bienestar de la familia o de tener que ver algo con la salud, es todo lo contrario, es una máquina de muerte
y sobre todo hoy en día una máquina de batalla cultural, como tú lo mencionas. Uno ve las publicaciones de Profamilia que en algún tiempo pretendió parecerse en su imagen al ICBF para que la confundieran, para colarse, mimetizarse. Hoy es algo muchísimo peor que Colombia Diversa, o sea, las publicaciones multicolores, los temas, eslogans de muerte, de obviamente mi cuerpo, mi decisión. Antes era porque nos mataban, ahora es para tener una vida, etcétera, ¿no? Entonces, Profamilia a la cabeza del tema del aborto, la Universidad de los Andes, que tiene fondos de Soros. El tema de Soros es muy fuerte en Colombia, muy, muy fuerte. Es decir, yo, si uno fuera mandatario de esta nación, prohibiría el ingreso de esos recursos porque son cientos de organizaciones financiadas por Soros en las diferentes líneas, es decir, llámese pro agenda multicolor, pro aborto, pro ese tema racial, digamos, de lucha de clases, de lucha de resentimientos, para resumirlo en una palabra. Entonces, tenemos esas organizaciones más otras organizaciones de Canadá, más organizaciones de Estados Unidos. Entonces, el tema es variado, aquí tienen la información y la verdad es que el daño que han hecho es aterrador porque, bueno, más adelante veremos otras cosas, pero la influencia que hay en Colombia es brutal. ¿Y quién la frena? Nadie. O sea, eso pasa de largo y por eso estamos como estamos. Y por eso las universidades se están convirtiendo también en lo que se están convirtiendo, porque es que esos capitales van hacia los jóvenes, van hacia las niñas. El tema es muy fuerte, hacia los colegios. Estamos hablando de millones de dólares. Sí. Millones de dólares. Hay una cosa y es que curiosamente cuando uno ve las cifras, porque nosotros inclusive lo hicimos con derechos de petición y demás, por ejemplo, Oriéntame lo que muestra en donaciones es irrisorio. Estamos convencidos que nosotros pusimos las cifras que nos daban, pero lo que muestran donaciones como las de Soros en su propia página de Open Society son a otro nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia Diversa, que además de los temas diversos, propende por el aborto, curiosamente, recibe 20.000, 30.000, 50.000 dólares a través de los años. Entonces, el tema es muy fuerte, muy fuerte. De justicia recibe. Montones. Sí. Samuel, en esta investigación que has venido haciendo, que además no ha sido simplemente una investigación de escritorio, que también es muy valiosa, la investigación teórica, sino una investigación que ha tenido unas fuertes resonancias prácticas en el debate público, causas que has liderado. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la investigación? Hay una cosa que a mí me impactó realmente el antes y el después de la sentencia del 2006 de las 3 causales, la C-355 de 2006, porque cuando uno ve a la Corte Constitucional antes de esa sentencia, es otra Corte Constitucional, o sea, es otro mundo, es otro país, es otro ordenamiento jurídico, todas las sentencias son pro vida, hasta el punto de que uno aprende de esas sentencias para el mundo de hoy. Es como si hubieran pulverizado la Colombia de antes del 2006, o sea, eso lo digo es porque nadie hace referencia a eso, ni siquiera he visto grupos, llamémoslo pro vida, que tengan la conciencia de toda esa tradición que teníamos de la Corte Constitucional. O sea, eso desapareció en el imaginario, en los medios, en las universidades, lo desaparecieron y esa es nuestra realidad. Mira, por ejemplo, o sea, aquí tengo anotadas algunas de las que mencionamos en el capítulo 5, pero hay una que dice, el concebido se tiene por nacido en todo lo que le sea favorable. Frases así, frases de esa línea. El nasciturus es sujeto de derecho. Toda la Corte Constitucional ampara el derecho del niño en el vientre. La misma Asamblea Nacional Constituyente, que yo, digamos, soy muy contrario
a la Constitución del 91 por cómo surgió la génesis del M-19, todo ese tema, pero en la misma, aquí tenemos el acta de la Asamblea Nacional Constituyente cuando definieron el tema del aborto, en contra del tema del aborto. Y a mí me parece que tenemos que volver a eso. Hay un personaje, un datico así curioso, Iván Marulanda, que se ha movido en el nuevo liberalismo, en el liberalismo, en el Partido Verde, en el fajardismo más recientemente, que lo confrontan los que están, digamos, presidiendo las sesiones, porque empieza a empujar con el tema del aborto y le dicen, bueno, pero díganos a todos, es que usted está a favor del aborto, porque, y se hace, perdóname la expresión, el pendejo, pero digamos un personaje entre una asamblea que se fue por el lado de la vida. Entonces, eso fue lo que más me impactó, o sea, una Colombia antes, completamente distinta, antes del 2006. La propaganda ha sido abrumadora y tiene que ver con la pregunta anterior. Abrumadora, o sea, ha sido tan ensordecedor el discurso del aborto a base de todos estos capitales que nosotros esa conciencia de lo que es nuestra jurisprudencia no la tenemos ni siquiera. Y uno podría considerar que esta intensificación del aborto en Colombia se corresponde con la intensificación global del aborto, ¿verdad? Es decir, viene promoviéndose cada vez más en el mundo. Sí, va en bloque, o sea, la agenda va para todos, que es el famoso término globalismo que se hizo tan común a raíz de las cuarentenas, pero uno ve, por ejemplo, dos discursos que tú lo ves en todos los países. Las tres causales en Argentina, en Ecuador, en todos lados, las tres causales. Y son discursos irracionales porque dicen, ¿cuántos abortos clandestinos hay en Colombia? 400.000, y los publica en los paraderos de los buses Profamilia, que hasta tiene plata para eso. ¿Cuántos abortos clandestinos hay en Argentina? 400.000. ¿Cuántos abortos clandestinos en Ecuador? 400.000. O sea, la estrategia es calcada y eso implica todo lo que es batalla cultural, es decir, aborto, tema de género, LGBT, igualito. Nos la aplican en todos los países. Si uno no tuviera la posibilidad de ver el panorama, uno dice, pero ¿qué le pasó a Colombia? ¿Por qué resultamos con esto? No, eso es una agenda completamente llevada en bloque que pretende aplastar. O sea, por ejemplo, un tema que seguramente algún día hablaremos, hace muy poco la gente escuchó de una famosa ley de inconvertibles. Mientras se estaba tramitando en el Congreso, fue aprobado en México. Igualito, igualito. Entonces, mientras Colombia no tenga un mandatario que decida que su pueblo tenga la libre autodeterminación de los pueblos sea respetada, van a venir estas gentes a hacer lo que quieren. Soros y la ONU han hecho aquí en Colombia lo que han querido y nadie les ha dicho nada. Y la Embajada de Estados Unidos con USAID. Pero lo que han querido, o sea, aquí debería detenerse esa intromisión. Con que a Open Society se le impida que ingresen esos capitales, con que la ONU tenga, si va a tener aquí alguna agencia, es que tienen 26, o sea, de todas las líneas que tú quieras. Entonces, tienen UNESCO y enseña, comillas, derechos sexuales y reproductivos, que es un sinónimo de aborto. Está la UNICEF para los niños, lo mismo, pero venden todo lo contrario, ¿no? Que donen, los centros comerciales donen para los niños, sí, pero eso le da la vuelta. Entonces es abrumador la intromisión sobre el país. Debería esto tenerse en cuenta en la agenda de los políticos, que no lo tienen, porque no tienen ni idea de lo que ahora se conoce como batalla cultural, hace muy poquito tiempo, pero la intromisión es aterradora, o sea, ellos van entrando y van haciendo lo que quieren. Esta señora Mónica Roa fue apalancada por una organización de Estados Unidos, Women's Link. Entonces la agenda no tiene nada que ver con Colombia, o sea, no es nada criolla, como diríamos, en lo absoluto.
Esto nos lo trajeron, nos lo implantaron y nos están obligando a consumirlo, hasta el punto, hablando de consumo, que mira cómo son los abortistas. Una de los grandes argumentos de ellos precisamente era no tener abortos clandestinos. 400.000, y lo que decía Profamilia lo ponían los paraderos. Pero entramos en la cuarentena y como el tema se les empezó a complicar, entonces dijeron, te enviamos tu kit a la casa para que abortes en la casa. ¿Eso no es un aborto clandestino? ¡Qué peligro! ¿Cuánta gente se murió? No lo sabemos, porque esos datos, eso sí no nos los entregan. Terrible. El peligro de salud de esas niñas que consumen esas pastillas, esas píldoras, y se pueden desangrar en la casa, es aterrador. Y eso se vendía a domicilio, y ahí sí no hay problema de abortos clandestinos. Todos esos son abortos clandestinos, todos esos. Esto que nos cuenta Samuel me permite hacerles dos invitaciones aquí en la comunidad. Como ustedes saben, Agenda Azul procura tener tejidos temáticos que se relacionan entre sí. Y aquí seguramente hoy no agotaremos el tema, será tema de otros programas, pero podrán también profundizarlo en la entrevista que le hice, está en el canal, a Sarah Winterhoff, sobre cómo fabricar a una feminista y librarla de la falsa libertad que se le prometió. Se muestra claramente cómo todos estos colectivos feministas, que también reciben enormes sumas de dinero por ONGs y organismos multilaterales, promueven en la psicología femenina también el aborto, ¿no? Su naturalización y su normalización. Y la segunda entrevista con Agustín Laje, de la batalla cultural, en la que abordamos específicamente todas estas piedras angulares de la batalla cultural. Samuel, ¿por qué decidiste publicar el diagnóstico de la situación del aborto en Colombia? Hace más o menos 9 años yo venía del tema político, es decir, el tema político lo conocí muy bien. Una amiga de la época de la música, de la Javeriana, me dijo, quiero presentarte una situación que se está dando, estoy muy preocupada, ella tenía a su hijito en ese tiempo pequeño, y cuando me habló me presentó la famosa ideología de género. Entonces me llamó mucho la atención, la empecé a confrontar de frente porque tenemos niños en la familia, y luego me encontré con el tema del aborto, obviamente, y resulta que empecé a evidenciar que la gente en el sector provida no tenía ningún tipo de herramienta, no tenía ningún tipo de dato, no tenía un diagnóstico de cuál era la situación y cómo enfrentarla. Entonces yo en mi estudio previo dije, están dando palos de ciego, por eso es que nosotros somos hoy el país más abortista en Latinoamérica y el Caribe. Entonces dije, se necesita un documento porque hay gente a la que inclusive la están engañando. Había personas en redes que aparecían y todavía por ahí aparecen diciendo Victoria Provida, Victoria Provida. Entonces uno miraba de qué se trataba, radicamos documento en la corte. Y uno decía, pero o sea, eso es lo mismo que, o menos que nada, porque están haciendo daño, porque generan falsas esperanzas, falsas expectativas. Entonces empezamos a decirle a la gente, mire, eso que pues propagandean muy lindo, muy chévere, de pronto tendrán buena intención en el fondo, pero no va a pasar nada. Y la agenda del otro lado sí viene muy fuerte, y ellos sí lo hacen en serio. Entonces decidimos, y por eso inclusive el título, Diagnóstico de la situación del aborto. Hicimos una primera versión en el 2022, con un éxito abrumador, o sea, más de lo que nunca imaginamos. Entonces hicimos esta para el 2023, que tiene actualizado hasta lo último, que fue la sentencia que tiene que ver con el asesinato de los niños hasta el 6º mes. Y ahí lo dejamos porque de ahí a acá pues no ha habido algún movimiento sustancial. Sin embargo, a raíz precisamente de una de esas radicaciones inocuas en la corte, aparecieron otra vez las feministas diciendo, ya que ustedes radicaron eso, que no era nada, ahora pedimos aborto legal total.
Entonces se viene esa avalancha y la verdad es que la avanzada que ha habido en Colombia con 18 entre sentencias y disposiciones abortistas post 2006, digamos prácticamente en lo humano sería indetenible, ¿no? Pero pues para eso estamos haciendo esto, para dar la batalla cultural. Y es que fíjense que normalmente las formas morales de una sociedad las terminan determinando sus gobernantes. En un estudio que hace Marta Nussbaum sobre la Orestiada de Esquilo, cuando Nussbaum se refiere a las furias, ¿no?, esa figura que utiliza Esquilo, bueno, para mostrar unos seres endemoniados, voraces, que vociferaban odio e ira, ¿no? Pero cómo una vez se normalizan ciertas normas de justicia en la ciudad, estas furias empiezan a moderarse, ¿no?, a moderar sus afectos y a modificarse. Lo mismo pasa en las comunidades de amistad, en las comunidades políticas. Si las instituciones, las leyes y los gobernantes naturalizan el homicidio de una madre a su hijo, si esto se normaliza en la sociedad y además se hace vistiendo al homicidio con una semántica amable, con una argucia jurídica y con una justificación política que al final es ideología, pues lo que termina por pasar es que, como lo decía al principio del programa, una gran parte de la comunidad, que es una piedra angular de la comunidad, que es la mujer, empieza a desnaturalizarse. Y esto tiene una connotación antropológica y metafísica profunda. Explican los teóricos que la corrupción de lo mejor es la corrupción de lo peor. Esto quiere decir que cuando las cosas que están destinadas a lo más alto se corrompen de la peor manera. Y el don, digamos, más alto que tiene lo humano es el de engendrar vida. Cuando se cambia este sistema de valores, se envilece la acción moral. De ahí que las legislaciones nunca sean inocentes, ¿no?, sino más bien siempre responsables de cómo modelan los afectos de su comunidad. Según como sean las leyes de una nación, así serán sus afectos. Hay una cosa que quisiera complementar de eso que dices con respecto al envilecimiento de la sociedad, y es que todos los estados-nación se supondría que su ordenamiento jurídico está hecho para proteger la vida. Se supondría. Sí. En este momento, por ejemplo, en Colombia, donde hay debates sobre los sistemas pensionales, sobre reformas a la salud, se supondría que es para proteger la vida de sus ciudadanos. Si eso no ocurre, si lo que ocurre es todo lo contrario, entonces hay una perversión del Estado y una corrupción de la ley. ¿Qué es lo que pasa con el aborto? Es corrupción de la ley. Y hasta el punto de que en el Código Penal todavía aparece el delito de aborto, el tipo penal aborto. Pero miren el proceso, tanto en el tema de aborto como en el tema de género, está dando la vuelta a la ley. Es decir, la vuelta la está dando hasta el punto de que el que defiende la vida es el perseguido judicialmente. El que impide que un niño se corrompa con la ideología de género va a ser el perseguido con la ley. Estamos en este momento en esa transmutación de la ley, con el gravísimo antecedente de que los magistrados de la Corte se pervirtieron y han generado un impulso aún mayor a esa ola. Es decir, si fuera, no sé, el legislador, de alguna forma el tema se podría contener, se hace visible, habrá una oposición que grita, bueno, lo que sea, ¿no? Pero como es la Corte, entonces es la deformación de la Constitución vía express, y eso está ocurriendo, o sea, ha ocurrido casi 18 veces, sin necesidad de una constituyente como la del 91. O sea, no necesitamos un Petro
lo hicieron los magistrados 18 veces, desde el 2006 o empezando en el 2006. Eso la gente no lo sabe. Es decir, perdóname la expresión, nos pasaron por la faja a todos 18 veces en materia de asesinar a los niños. Eso no lo sabe la gente. Y tiene que ver con esa degradación de la sociedad, porque el aborto cosifica al ser humano, lo cosifica y lo hace, ser una plastilina que se puede usar como se quiera. Y por eso, digamos, si ahora asesinan a alguien en el Cauca, pues el gobierno mira para otro lado, porque si ya hay aborto, pues ya lo demás no importa. Entonces, quería complementar eso. No, muy pertinente ese comentario. En efecto, las políticas de aborto reflejan una degradación moral. Totalmente. Y cuando las autoridades judiciales que deben proteger el bien común a través de la ley, lo que hacen es promover herramientas jurídicas para dotar de argumentos el homicidio a los indefensos, a los más vulnerables, empieza uno a cuestionarse el sentido de la ley. Exacto. Samuel, ¿por qué Colombia es el país más abortista jurídicamente hablando? Mira, hay 18 entre disposiciones y sentencias de la Corte abortistas. Nosotros hace poquito nos espantábamos de Argentina, que allá aparecía la ola verde y entonces hacían ¿cómo se le llama? Es un performance donde aparecían ejemplificando un aborto de la Virgen en la calle y todos nos espantábamos. Argentina tiene seis disposiciones jurídicas, nosotros tenemos 3 veces más, 18. Cuba, que sabemos lo que es Cuba, tiene una. Y así, en cada país. Hay un observatorio de la CEPAL donde han recogido todas estas disposiciones y Colombia encabeza con 18. Y es que mira cómo nos han venido corriendo la barda. Primero empezaron en el 2006 con la sentencia C-355, que son las famosas 3 causales. Pero esas 3 causales estaban supeditados a que un médico las avalara. Luego, con otra sentencia, le quitaron el médico. Algunas otras requerían psicólogo. Luego le quitaron el psicólogo. Luego, no, la madre puede, o la mujer gestante, o el ser gestante, porque cada vez el lenguaje es más agresivo, Claro. lo puede hacer. Entonces, hasta llegar al asesinato de los niños con 6 meses de embarazo. Uy, qué horror. Entonces, prácticamente estamos legalizados en su totalidad, porque si una mujer, por ejemplo, con la sentencia T-841 de 2011, que es riesgo para la salud mental, si la señora tiene dolor de cabeza, vaya aborta. ¿Y será que Profamilia le va a decir, señora, muéstreme el certificado del médico y del psicólogo? No. La van llevando al quirófano, y eso en el mejor de los casos. Entonces, por eso decía que la avalancha es abrumadora y que estos capitales han hecho un daño terrible. Con esta nueva laxitud que hay para el aborto, ¿ya existen cifras, digamos, recientes a partir de la última sentencia de si se ha intensificado o no, o todavía no se? No, okay. no. Nosotros lo que agregamos aquí del 2022, que fue la sentencia de las 6, hasta el 6.º mes, fue el tema jurídico que generó la Corte. Pero lo otro, que es muy difícil, no se tiene. Además, por ejemplo, nosotros hicimos la investigación con Fiscalía. Fiscalía es una entidad dedicada, digámoslo, para que lo entienda la población, al crimen, o sea, lo que ya son delitos. Sí. Y levantar eso en temas como lo que hace Profamilia o Oriéntame es prácticamente imposible. Entonces el tema es muy complicado porque estamos
luchando por un lado con la realidad que está generando niñas que pierden la fertilidad, perforaciones de útero, muerte, que eso lo pasan, perdóname, por la faja, versus millones de dólares para propagandear mi cuerpo, mi decisión. Yo entrevisté en mi canal de YouTube una niña que estaba en un plantón feministas en la Corte Constitucional y le hice una entrevista, ¿no? La niña, o sea, hay una disonancia cognitiva porque yo le decía, pero el niño en el vientre es niño. No, no. ¿En qué momento? No, cuando nace. O sea, y antes que era, no, nada. Una niña de unos 20 años, pero así son todas, ¿no? Aparecen muchachos cogiditos de la mano, o sea, homosexuales, queremos abortar, queremos ahí parados. Entonces, el nivel de propaganda es tan fuerte, series como Sex Education de Netflix, donde en la primera temporada la protagonista lo primero que hace es abortar. Y el cuasinovio, que es el protagonista, la espera afuera con un ramo de flores como si uno fuera a ir a cine, pero está es asesinando. Y como eso lo muestran como con música muy sentimental, con ese toque al corazón, eso secuestra la mente y los corazones de los niños y por eso resultan allá en esas situaciones tan complicadas que son un verdadero riesgo para la salud mental, para la salud física y desafortunadamente para encontrarse con la misma muerte. Eso no se lo dicen los medios de comunicación. Si aquí hubiese una ley que dijera Profamilia y Oriéntame tienen que mostrar lo que es un aborto antes, que se lo muestren a los niños, ahí yo creo que la reducción del tema de aborto sería importante, pero no pasa, como ahora pasa un poco con los cigarrillos, ¿no? Que muestran el pulmón vuelto nada, la garganta, etcétera. Eso no pasa, entonces la gente está cayendo rendida por un discurso que en nombre de los derechos los está matando. Han vuelto los deseos derechos. Así es, el deseo como fuente del derecho. Samuel, dos preguntas más. Nos has dicho que no, pero quiero dejarlo muy en claro. ¿Tú consideras que la población colombiana, siendo Colombia uno de los países, el país más avanzado en legislación sobre aborto en Latinoamérica y Caribe, la población colombiana es consciente de lo que está sucediendo? No, 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 no. Aquí a la gente la están llevando al patíbulo sin saber de qué se trata y hay un enorme, enorme desconocimiento de la gente que de buena fe dice que es pro vida también. No es por nada, pero un documento como este, si se lo leyeran, tendrían, por un lado, los argumentos para sus hijos, para enseñarles, para los profesores, para los colegios, etcétera, porque se dan palos de ciego también, se dan palos de ciego. La gente no dimensiona el nivel del problema. El nivel del problema es brutal, o sea, aquí es de un tema de... Yo he motivado a través de los años muchas marchas, por ejemplo, de estos temas. En el 2022, cuando se dio lo de la Corte, llenamos la Plaza de Bolívar y llenamos, fue literal, lo llenamos. Pero entonces para la gente se vuelven eventualidades. Entonces es un día, salgo, ya hice lo que tenía que hacer y chao, ¿no? Del otro lado no, del otro lado no paran. Están saliendo publicaciones ya. Hay un libro que se llama Conversaciones fuera de la Catedral, que es otro así por el estilo de Claudia Palacios, que siguen empujando. Ellos no van a descansar hasta que en la legislación o en las disposiciones de la Corte el aborto sea totalmente permitido en Colombia. Y mientras no haya un diagnóstico real y la gente lo estudie, pues van a dar palos de ciego porque van a apuntar para otro lado. Alguien me decía antes de entrar a esta entrevista que te comuniqué algo, que había salido una ley que yo leí el numeral 12 de nuestras conclusiones de este libro y es
copy-paste, es decir, lo aplaudo, no digo que esté mal, es decir, ellos vieron el libro, al parecer, miraron las conclusiones, el numeral 12 les dio para construir un proyecto de ley, o sea, es muy coincidencial que sea literal. Eso deberían hacer los políticos. Necesitan herramientas, aquí están, porque es que mira, el desconocimiento es a nivel de políticos, activistas, padres de familia, por qué no decir los sacerdotes, obispos, hasta el punto de que algunos empiezan a legitimar, porque como se habla de derechos de la mujer, derechos sexuales y reproductivos, ¿no? ¿Cómo vamos a impedir esto? La batalla semántica es brutal, es abominable y secuestra a la gente muy fácil. Eso que dices es muy cierto. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios colegas, amigos de tanto tiempo, que ingresan a sus hijos, a sus hijas a colegios, ¿no? Únicamente miran el nombre del colegio, ¿no? Cómo está rankeado, pero les pregunto siempre, de casualidad, usted preguntó si en el colegio enseñan ideología de género, derechos reproductivos. Nunca lo preguntan, ¿no? Sí, no. Cuando lo preguntan ya es demasiado tarde, ¿no? Exactamente. Y ya les han infiltrado totalmente el progresismo. El tema es, porque antes se hablaba de que las universidades se volvieron máquinas de ideologización, pero eso bajó hasta niveles de jardín, o sea, el niño lo llevan por primera vez a un sitio de formación, llámese jardín, escuela, ya ahí el tema es muy fuerte y tiene que ver con la famosa Agenda 2030, que viene modificando los sistemas educativos hasta el punto de que la gente lo que recibe hoy es esa basura. Samuel, y una pregunta personal. En esta batalla que tú has dado contra el aborto, ¿te ha caído persecución? Sí, mira lo curioso, el MIRA, que es un movimiento supuestamente religioso, y hay gente que cree que es cristiano, ellos no son cristianos, ellos son miraístas, porque yo los estudié también, entonces dicen que su filosofía es miraísta. ¿Qué es eso? Ya ahí nos toca estudiar a Piraquí. Ellos me llevaron, me obligaron a ir a una conciliación. Digo me obligaron porque pues uno está en sus cosas, su trabajo, lo citan a conciliación, bueno, uno va a ver de qué se trata. Y yo a ellos les di muy duro en redes porque ellos son los protagonistas de la ley antidiscriminación, por la cual si eso nos lo aplicaran hoy, yo podría estar en la cárcel. Hoy, sin necesidad de inconvertibles, sin necesidad de Soros. Entonces, sí, claro, hemos tenido unas batallas importantes. En este momento hay un caso muy curioso, es un muchacho en Medellín, tiene 14 años, el muchacho, tú lo ves y parece un zombie, es decir, ojos blancos, pelo verde, tipo Marilyn Manson. En el colegio le dijeron, mira, así no te podemos recibir porque es que aquí los niños están con uniforme, aquí el comportamiento, porque el tipo sale en redes diciendo que te voy a chuzar, no sé qué. Qué horror. Sí, no, el tema es muy fuerte, muy fuerte. Yo hice en mi canal un especial sobre esa situación porque me impactó, eso me lo mandó una madre de familia. Gente que está aterrada de que al lado de su niño en el colegio haya un personaje así. Y entonces me dijeron que me iban a demandar. Son temas fuertes, o sea, son temas delicados, pero creo que hay que dar la batalla porque es que si no el arrinconamiento, o sea, estamos viviendo 1984 y un mundo feliz en vivo y en directo. Así es. O sea, es tal cual. Las utopías de Huxley y Orwell fueron proféticas. Pues yo quiero recomendarle a nuestra comunidad, voy a mostrárselos una vez más este libro, porque viene con información precisa, datos corroborados y serios. No es conjetura, no es hipótesis, sino investigación rigurosa sobre un tema que es universal, pero que en Colombia
ha venido adquiriendo unas dimensiones, como han podido ver a lo largo de esta entrevista, sumamente preocupantes. Samuel, ha sido un gusto tenerte en Agenda Azul. Espero que este sea el primero de muchos otros programas, de muchos otros temas que abordaremos con Samuel paulatinamente. Hasta una próxima vez, Samuel. Muchas gracias por la invitación y que sigan dando esta batalla por la información y por el conocimiento real, porque estamos invadidos de basura en las redes. Así es. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Soy Samuel Ángel. Desde hace muchos años venimos dando esta batalla cultural. Estamos haciendo un gran esfuerzo para tener un canal de YouTube bastante robusto, donde a diario o semanalmente tengas información privilegiada. Es un trabajo intelectual. Si te gustan mis videos, te gustan mis libros o te gustan mis conferencias o lo que hacemos, ayúdame con tu donación a través de Patreon. En el final de cada uno de nuestros videos está el enlace, o en las cajitas de descripción están los mecanismos a través de los cuales, según sea el país, nos puedes colaborar. Es una batalla bastante desigual porque el globalismo tiene muchísimos recursos, ingentes recursos, para implantar sus ideologías. Ayúdame, permíteme llegar a más gente. Comparte mis videos, dale clic y coméntalos. Eso también ayuda mucho. Si quieres donar, aquí está el enlace de Patreon y, como te decía, en la cajita de descripción de todos nuestros videos está diferentes sistemas para donación. Cuento contigo. Demos juntos la batalla y que viva la libertad.